A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario, una semana más. Hoy vamos a hablar con un astrofísico, Daniel Casanovas, que nos va a hablar de este tema tan interesante como es la astrofísica y cómo se puede implementar esos conocimientos en nuestra vida cotidiana, puesto que nos parecen algo un poco alejado, ¿no? Un poco muy lejano, como una galaxia lejana. Vamos a hablar con él nos va a aterrizar muchísimos temas interesantes sobre la física y sobre la astrofísica en concreto. Vamos a hablar directamente con Daniel Casanovas. I never lost sight of you all this time. The countless seasons gone by have shown my tough guy act was a disguise. And I know the world is ending, the clock it chimes, but there's no reason or rhyme why we can't write a new headline. But I hurt you, I'm dangerous. I can see that you're changing. Will you open your window and let me in? Our fate is yet to be written. On and off and on again. These lights that keep on flickering. Before you tell me where we stand, Let's jump through the ceiling. My heart is hanging upside down. stay close to me, you'll be safe and sound. You're kind of strange. You're pretty fancy, young and stupid, Steve and Nancy. I've rented this film a million Daniel times. Casanovas, muchísimas gracias por ingresar en el mundo extraordinario para hablarnos de la astrofísica. Vamos a hablar de este tema tan apasionante, pero al mismo tiempo tan alejado del público en general. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Rafa. Ya sabes que es un placer, como siempre, estar aquí contigo y además hablar de una de las cosas que más me gustan, que es la astrofísica. O sea que vamos, que un placer. Pues mira, lo primero que te voy a preguntar, si puedes aclarar un poco, de una manera sintética, ¿qué es la astrofísica? ¿En qué consiste? Muy bien, vamos a ver. Hay tres términos que la gente confunde mucho, ¿de acuerdo? Astronomía, que es lo que la gente más conoce. Astrofísica, tal vez un poco más desconocido. Y un tercero, que es la astrología, ¿de acuerdo? Entonces, así por intentar hablar, muy rápidamente de ellos. Astronomía se trata de medir dónde están las cosas. Astronomía es sobre observar el cielo, ver qué son cada uno de estos puntos, cómo se mueven, cómo interaccionan entre ellos, ¿de acuerdo? Astrofísica es entender la física, el funcionamiento, la cocina del universo. Cómo funciona ese punto que tú ves que la astronomía ve cómo se mueve, cómo funciona por dentro, por qué la luz. ¿Por qué el universo se expande? ¿Cómo funciona un cuásar, un agujero negro, un púlsar, etcétera? ¿Cómo se mueven las galaxias, interaccionan entre ellas? Eso sería la astrofísica. Y después está la astrología, que no es ni una cosa ni otra, ¿vale? Es como la peluquería, con perdón, de la parte de la ciencia. No, es... La astrología surge pues hace muchos años como una manera de intentar explicar lo inexplicable. Siempre se ha buscado, pues aquello cuando no se entendía, por ejemplo, pues cuando había un eclipse de sol, pues como no se sabía la lógica que había detrás, pues se tenía que inventar algo, pues inventaba que pues surgía de alguno de los dioses, de dioses o de lo que fuera. Entonces, a partir de ahí surgió una... no es una ciencia, una especie de pseudociencia en la que se asociaba el movimiento de las estrellas con el devenir de los seres humanos, ¿vale?
es algo que no está probado, pero bueno, que sigue estando presente en nuestros días, a lo mejor demasiado presente, pero vamos, que no es ciencia. Y Dani, hablando sobre el origen y la inmensidad del universo, actualmente, ¿qué sabemos realmente sobre el origen del universo? Sabemos mucho sobre el origen del universo, pero no sabemos nada sobre qué pasó antes del universo. Es decir, se sabe que el universo surgió de lo que se llama una singularidad. ¿Vale? ¿Qué es una singularidad? Pues que surge de la nada, de un punto, ¿vale? Infinitamente pequeño, que ese punto se expande a la velocidad de la luz y va creando el universo. Es un concepto muy complicado de entender, sinceramente, ¿de acuerdo? Incluso para los científicos. Pero el movimiento de las estrellas, el movimiento de las galaxias, todas sugieren que todo surgió de un mismo punto, ¿vale? Que es lo que se llama el Big Bang. Entonces, fíjate que se tiene claro hasta si no recuerdo mal, hasta la millonésima de segundo desde el inicio del Big Bang. Pero antes de esa millonésima de segundo, no hay las cosas muy claras. Que dices, bueno, ¿qué más te da no tener claro el 0,00000000001% del universo? Pues es muy importante, ¿vale? Porque surgen cosas que depende de cómo surjan, pues te pueden explicar otras que a lo mejor hoy no tenemos tan claras. Pero sin entrar en detalles demasiado filosóficos o demasiado científicos, lo que sí que es cierto es que se sabe mucho sobre el origen del universo. Pero claro, antes del Big Bang no había nada. Nada significa nada. Claro, nosotros cuando pensamos en nada, nos imaginamos que estamos en un espacio vacío, pero el espacio no existía. Entonces, somos incapaces de concebir qué significa el nada absoluto, es decir, que no haya ni espacio, ni haya tiempo, ni haya materia, ¿vale? Y eso es lo que había antes del Big Bang. Sí, correcto, antes del Big Bang. Entonces, ¿qué podía haber sido? Pues podemos venir de lo que llaman multiversos, bueno, hay 1000 teorías que son solamente eso, teorías, ninguna de ellas demostrada. Pero sobre el origen se sabe bastante. De esas teorías, Dani, que estás hablando ahora, se están considerando, ¿cuáles son las que se están considerando más actualmente? Las que están más en el ranking, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que las que están más de moda, te diría, no sé si científicamente más probadas, es la teoría de los multiversos, ¿vale? Que existen. Nuestro universo es uno de múltiples universos que están como en burbujas separadas entre ellas. Y habría supuestamente pues una infinidad de multiversos en las que hay condiciones físicas a lo mejor distintas a las nuestras, etcétera. En la ciencia ficción pues bueno, se habla mucho, ¿no? de la posible existencia de multiversos y se fantasea mucho con ello. Pues se dice, pues mira, en un universo paralelo hay un Rafa Campaña que está haciendo otra entrevista idéntica a la nuestra, por decirte algo, ¿no? Pero es puro fantaseo, la verdad. No deja de ser una idea interesante, ¿no? El que puedan existir universos paralelos en las que puedan pasar cosas similares o distintas a las que pasan en el universo existente, pero nada probado. Y es cierto que el universo, bajo tu punto de vista, no sé si lo sabes, está en expansión acelerada. Es cierto y fíjate que ese ha sido uno de los grandes enigmas o investigaciones que ha habido durante el siglo XX, ¿de acuerdo? El devenir del universo. Se sabía que estaba en expansión el universo, ¿vale? Pero lo que no sabías es que si esa aceleración del universo estaba, es decir, era una aceleración negativa, que se expandía, pero se expandía como si fuese un globo y en un momento determinado iba a parar de expandirse y se iba a quedar quieta o iba a contraerse, ¿de acuerdo? Debido pues a la masa del universo. Las observaciones científicas hacia finales del siglo pasado demostraron que no, que de efecto estaba en expansión constante y que iba a seguir en expansión acelerada, es decir, que todo se iba a separar, ¿vale? Y cada vez se iba a diluir más hasta que las distancias fuesen absolutamente infinitas entre cada uno de los elementos del universo. Eso iba un poco en contra
a nuestro conocimiento del universo. Es decir, nosotros vemos el universo y decimos, bueno, pues hay materia, hay energía, tal, más o menos somos capaces de cuantificarla, ¿no? Porque pues somos capaces de ver las estrellas, somos capaces de ver la galaxia, vemos cómo la galaxia rota, por lo tanto, hay leyes matemáticas y físicas que te permiten definir cuánta masa tiene esa galaxia, por tanto, cuántas masas tienen el resto de galaxias, etcétera. Y dices, ostras, para las observaciones que estamos viendo que se está expandiendo más rápido de lo que parece, la masa que tenemos no nos cuadra. Falta algo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues no lo sabemos. ¿Cuánto falta? Muchísimo. Es decir, lo que nosotros vemos, lo que nosotros conocemos, el universo que nosotros somos capaces de observar, representa un 5% de la masa y de la energía que realmente tendría que haber. Con lo cual hay mucho allá que no conocemos. ¿Y qué hemos dicho? Pues como no lo conocemos, le vamos a dar un nombre un poco raro. Le vamos a llamar materia oscura y energía oscura. Oscura porque no somos capaces de verla. Y energía oscura porque además no somos capaces de interaccionar con ella, pero somos capaces de ver sus efectos, porque el universo se expande más de lo que esperábamos, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay algo más. ¿Qué es ese algo más? No lo sabemos. ¿Qué nombre le hemos dado? Materia y energía oscura. Y es interesante. ¿Y todo esto qué significa para nosotros, para la gente de a pie del planeta? ¿Todo esto qué significa? Pues, a ver, claro, ahí ya todo depende un poco de cómo quieras filosofar con ello. Quiero decir, una de las cosas para mí muy importantes es que, pues, para mí significa humildad. Es decir, somos, ya de por sí, frente al universo, no somos nada. Es decir, no frente al universo, frente a la Vía Láctea. Es decir, el problema principal, y a lo mejor digreso, disculpa, que me había puesto en mute sin darme cuenta. Digo, uno de los problemas principales que tiene la ciencia a la hora de intentar hacer entender las cosas es que siempre hablamos de números muy grandes, muy pequeños, que son muy difíciles de comprender, ¿vale? Entonces, lo que es importante es empezar a comparar las cosas. Y después intentaré, si me acuerdo, volver a la pregunta original. ¿De acuerdo? ¿Qué significa para nosotros todo esto y dónde estamos nosotros? Pero déjame que vaya un poco atrás, que a lo mejor nos puede ayudar esta conversación. Es muy importante intentar hacerse una idea de esas distancias, de esas cantidades, de esos tiempos que hay en el universo, ¿de acuerdo? Y tenemos la fortuna de que hemos tenido pues muy buenos divulgadores a nivel mundial que han sido capaces de hacer comparativas muy buenas, ¿no? Y yo creo que el gran divulgador que ha tenido que ha tenido la humanidad es Carl Sagan, no el único, pero uno de los grandes junto con Isaac Asimov. Han habido muchos otros, pero les doy, la verdad, una posición especial a ellos. Carl Sagan hizo un gran ejercicio para intentar hacer entender a la gente qué significa cuando hablamos de miles de millones de años luz, cuando hablamos de que hay de que las distancias, por ejemplo, de tantos son también miles de millones de tal. Hay tres conceptos que me gustan mucho que él puso sobre la mesa. Uno, el de las cantidades, ¿de acuerdo? Cuando la gente nos pregunta, oye, pero ¿cuántas estrellas hay en la Vía Láctea, ¿no? En nuestra galaxia? Y le dices, pues no sé, pues hay más o menos unos 200, 350 mil millones de estrellas, ¿vale? Pues la gente se queda igual. Y es normal que se quede igual. Te puedo decir que hay 2.000, te puedo decir que hay 200.000 y te puedo decir que hay 200.000 millones. Pero son números tan grandes que al final te quedas con que es un número muy grande, ¿de acuerdo? Con lo cual haces un flaco favor a la hora de hacer entender a la gente realmente qué significa eso. Cuando después te dicen, vale, pero ¿y cuántas galaxias hay? Ostras, pues mira, pues lo siento, pero también hay como unos 150.000 millones de galaxias. Pues vale, hay un mogollón de galaxias y hay un mogollón de estrellas por galaxia. Carl Sagan, por ejemplo, para comparar el tema de las cantidades y tal, lo que decía es que, fíjate, hay más estrellas en el universo que granos de arena en la Tierra. ¿Vale? Y dices, ostras, granos de arena en la Tierra. Entonces ya lo empiezas a imaginar. Al menos te lo empiezas a imaginar. Te empiezas a imaginar playas, desiertos, lo que quieras. Pues todo eso está lleno de granos de arena, uno tras otro, fondos marinos, etcétera. Todo lleno de granos de arena por todas partes. Pues no solo es que hayan más, es que hay, a lo mejor, ya cerca de como 1000 veces más. Sería el equivalente a 1000 tierras de granos de arena para comparar el número de estrellas que hay en el universo. Entonces, sigue siendo un número muy grande, ¿vale?
pero al menos ya lo puedes visualizar. Cuando te vas a la playa, dices, en esta playa es irrisorio comparado con el número de estrellas que hay en todo el universo. Entiendo. Y dices, venga, pues vamos a compararlo con el número de cuántos granos de arena habrían en una galaxia como la Vía Láctea, ¿no? Cuando te digo que hay 200 o 300 mil millones de estrellas en la Vía Láctea, pues eso, pues imagínate una piscina de 3x2, ¿sabes? Las típicas piscinas estas de plástico toy que hacen cuadradas, ¿no? Pues para los patios de casa. Pues imagínate una piscina de estas llena de granos de arena. Eso sería el número de estrellas que hay en nuestra galaxia, por ejemplo. ¿Vale? No es ni siquiera lo que hay en una mano, que sería, dices, ostras, para contar lo que tienes de números de granos de arena en una mano es una absoluta aberración, pues no, pues es una piscina entera, ¿vale? Y eso es una sola de las miles de millones de galaxias que hay. Pues eso es para hacerte un poco una pequeña idea de lo que serían cantidades, ¿de acuerdo? A nivel de distancias, una buena manera de compararlo, porque claro, volvemos a hablar otra vez de miles de millones de años luz, etcétera. Yo siempre digo que empecemos por lo pequeño, ¿no? Es decir, ostras, si, ¿cómo te imaginas la gente cuando se... Imagínate dónde está nuestra luna, ¿no? Tú ves la luna y dices, ostras, pues no sé, pues yo me imagino que si la Tierra, pues no sé, es mi puño, pues la luna estará por aquí. Pues no. Si la Tierra es tu puño, la Tierra es tu puño, la Luna está a 1 metro y pico, o 2 metros o 3 metros de distancia. Está muy lejos de la Tierra, muy lejos. Entonces, ¿qué hacen los astrónomos, los astrofísicos, los científicos a la hora de medir distancias? Como son a nivel de kilómetros, pues son son a través ceros y ceros y ceros, lo que hacen es hacerlo en segundos luz. ¿Por qué? En segundos, en minutos, en años luz. ¿Por qué? Porque la luz es lo que se llama una constante universal. No hay muchas constantes universales. Es decir, nada puede viajar más rápido que la luz. Con lo cual, tú dices, oye, como nada puede viajar más rápido que la luz, pues cuando sale un fotón del Sol, pues tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Pues esa es la distancia. En vez de hablar de una distancia de 500.000 millones de kilómetros, dices, la distancia de la Tierra al Sol son 8 minutos luz.
¿vale? Porque la velocidad es finita, con lo cual tienes que coger y decir, es 8 minutos multiplicado por la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Y ya sabes la distancia. La distancia de la Tierra a la Luna es más o menos, es un poco más, pero por tener un poco lo que llaman los órdenes de magnitud, es un segundo. Es decir, si tú iluminas a la Luna, ¿vale? En un segundo tarda la luz en llegar de la Tierra a la Luna, ¿vale? Si la Tierra fuera una canica, la Luna sería una lenteja que estaría a 30 centímetros, es decir, la punta de mi dedo sería la Tierra y la Luna pues estaría pues por aquí, dando vueltas, ¿vale? Está muy lejos. Y el Sol, si la Tierra pues una canica, el Sol estaría pues como si fueses de una manzana a la otra de l'Eixample, por ejemplo, ¿vale? Sería unos 120, 130 metros más o menos de distancia. Y dices, y eso es lo que está muy cerca. El sistema solar, ¿vale? Es decir, desde el Sol hasta el final del sistema solar, más o menos pues Plutón, por ejemplo, tarda casi una hora la luz, ¿vale? En llegar hasta el final del sistema solar. Y si hablamos de la estrella más cercana de todas, de nuestro universo, lo que está más cerca de todos, lo que está a un tiro de piedra, está a unos 4 años luz, ¿vale? Claro, si te lo pongo en kilómetros, te vas a quedar igual que te diga la distancia de la Tierra a la Luna que te diga la distancia de la Tierra hasta la siguiente estrella, ¿vale? Entonces, esto ayuda un poquito a veces a entender muy poco, pero a entender un poco las distancias, ¿de acuerdo? Es decir, entender que, oye, que la Luna está a un segundo, que el Sol está a 8 minutos, que la estrella más cercana está a 4 años y que por ejemplo, nuestra galaxia ya son, no sé si recuerdo bien, pero creo que eran como 150.000 años, algo así, luz, o sea, una burrada. Entonces ya te vuelves a perder otra vez, normal, ¿eh? O sea, tú y yo y todo el mundo, porque volvemos otra vez a números muy grandes. Y entre nuestra galaxia y la siguiente, otra vez números muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería en cuanto te he hablado de las cantidades, ¿de acuerdo? Te he hablado de las distancias y hablarte del tiempo, que es otro de los conceptos que nos cuesta mucho entender cuando decimos que el Big Bang se originó hace 15.000 millones de años o 17.000 millones de años. Pues me alegro mucho, no sé. Pero eso, ¿cómo lo relativizo a mi tiempo que la vida de un humano dura de media 80 años, ¿no? O lo que somos capaces más o menos de percibir, un siglo, o más o menos lo podemos entender. ¿Por qué podemos entender un siglo? Porque nos imaginamos las cosas que han pasado durante un siglo. El siglo pasado, pues empezó con una revolución industrial, después fue una primera guerra mundial, después fue una segunda guerra mundial, después fue una guerra fría, después acabó la guerra fría, después fue las Olimpiadas de Barcelona. Te puedes imaginar un poco las cosas que pasan en un siglo, te puedes imaginar, pues mira, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi abuelo, mis padres y yo, no sé, todo esto más o menos. Eres capaz de más o menos imaginarte un siglo. Entonces, estos tiempos los puedes imaginar. ¿Pero qué son estos tiempos frente a esos 13.500 millones de años desde que se creó el universo? Pues Carl Sagan, otra vez, hizo un ejercicio muy bueno, que dijo, imagínate que la vida del universo, o sea, el universo desde que se crea hasta ahora, ha pasado un año, ¿vale? Es decir, que el 1 de enero a las 0000 es cuando surge el Big Bang. Y ahí se crea el universo, ¿vale? Y ahora, hoy, tú y yo, estamos a 31 de diciembre a las 24:00, ¿vale? Ha pasado un año entero, ¿vale? ¿Qué significaría? ¿Cuáles son las principales cosas que deberías un poco entender a nivel de tiempo? Bueno, pues primero, que si el 1 de enero se crea el universo, la Tierra se crea hacia finales de septiembre. Es decir, ha pasado 9 meses y pico desde que se creó el universo hasta que se crea la Tierra. De hecho, desde que se crea el universo hasta que se crea el sistema solar, se empieza a crear el sistema solar, es a principios de septiembre. De principios de septiembre a finales de septiembre es cuando se crea la Tierra, ¿vale? La formación de la Tierra. La vida en la Tierra no tarda mucho, entre comillas. O sea, si hacia el 20 más o menos de septiembre se forma la Tierra, hacia finales de septiembre, el 30 de septiembre es cuando empieza la vida en la Tierra. Estamos hablando
ni siquiera es unicelulares, o sea, ni siquiera tal. A partir de diciembre, o sea, después tarda muchísimo tiempo hasta empezar a crear organismos multicelulares. Estamos hablando de células, ni de dinosaurios, ni de historias raras. Células por ahí, dando vueltas en agua o en alguna sopa. ¿Vale? Fíjate que los dinosaurios en la Tierra aparecen en Navidad, el 24 de diciembre, y desaparecen el 30 de diciembre. O sea, duran, entre comillas, 6 días de ese año que dura el universo. En 6 días aparecen los dinosaurios y desaparecen los dinosaurios, ¿vale? Y me dirás, ostras, ¿y cuándo empiezan los humanos en todo esto? ¿Vale? Porque dices, pues si los dinosaurios han tenido 6 días, nosotros, no sé, pues habremos tenido también, no sé, 4 o 5 días. Pues no. Nosotros empezamos hace 1 hora y media. En ese año, el primer ser humano aparece el 31 de diciembre a las 10:30 de la noche. Estamos a punto de las campanadas. Y ahí es donde aparece el primer humano. Pero fíjate que todo lo que tú conoces, o sea, Jesús, el Imperio Romano, etcétera, todo esto aparece en los últimos 5 segundos. Y todo lo que tú conoces de revolución científica e industrial, o sea, estamos hablando de 1800, 1600, etcétera, hasta ahora, aparece en el último segundo. O sea, todo lo que tú, casi todo lo que tú, o sea, cuando tú estudias historia, ¿vale? Historia de la humanidad, cuando estudiabas historia de la humanidad, que empezabas con los romanos, empezabas con tal, etcétera, 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 lo que estudias son 5 segundos del universo. ¿Vale? Todos los otros 364 días y 23 horas y 50 y tal, bueno, pues todo ese tiempo no entra dentro de la ecuación. La historia que tú conoces, la historia que nosotros estudiamos, suponiendo que empezamos con la historia a partir de alguna manera de hace 2000 años, de Jesús, todo esto pasa en los últimos 5 segundos del universo. Entonces, para entender un poco lo que es el tiempo del universo. El tiempo del universo somos absolutamente futiles dentro de ese tiempo del universo. No duramos, nuestra vida dura milisegundos comparado con nuestra vida desde que nacemos, desde que nos casamos, desde que nos divorciamos, desde que tenemos hijos, desde que tal, hasta que morimos, es un milisegundo universal, o menos, no lo sé, o sea, no lo he calculado, pero vamos, que es absolutamente nada. Entonces, al final estas tres comparativas te ayudan a entender que no eres nada en cuanto a tu posición en frente al universo, no duras nada, ¿vale? Y mides una absoluta miseria dentro de la escala universal. Y eso, dices, ¿esto es bueno o malo? Primero da un poco si al menos te permite hacer un poco de reflexión, yo creo que ya es bueno. Es decir, al final el ejercicio de humildad de entender que realmente no somos nada, yo creo que ya es un gran ejercicio, ¿vale? Ya es un gran logro poder entender que nuestro espacio y posición en el universo es realmente infinitesimal a todos los niveles, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a la pregunta que me hacías sobre cuál es nuestro espacio dentro de todo este universo, pues es absolutamente despreciable si lo comparamos con estas 3 magnitudes que son tiempo, distancia o volumen. Súper interesante, Dani, esta comparación que estás haciendo, porque nos hace entender un poco mejor todas estas variables como es el tiempo, por ejemplo, ¿no? Que a veces nuestra mente no sé si está muy preparada para entender estas distancias tan increíbles y el concepto de tiempo también tan increíble, ¿no? Es complicado. Estoy de acuerdo contigo, no estamos preparados para eso. Y Dani, y volviendo un poco a la primera pregunta, bajo tu punto de vista ahora y tu conocimiento, ¿qué tan cerca estamos de comprender qué es lo que ocurrió antes del Big Bang? ¿Estamos cerca de esta respuesta? No, porque es pura especulación. Es decir, ¿por qué podemos conocer un poco qué es lo que pasó en el Big Bang? ¿De acuerdo? Te he comentado justamente el tema de las distancias. Es decir, cuando tú
dices que tenemos, pues no sé, pues la siguiente estrella 4 años luz, ¿de acuerdo? Pero la siguiente galaxia está a millones de años luz. Y las galaxias más lejanas que vemos, las vemos a lo mejor a 10.000, 11.000 millones de años luz cuando no somos capaces de observarlas por telescopios, ¿de acuerdo? Lo importante no es tanto a qué distancia están, pero el hecho de que estén muy lejos, claro, lo que estás viendo, no estás viendo lo que está pasando ahora, porque la luz ha tardado 13.000 millones de años en llegar a ti. ¿Qué pasa? Que lo que estás viendo es lo que pasó hace 13.000 millones de años. ¿Y qué pasó hace 13.000 millones de años? El Big Bang. Cuanto más lejos estás mirando, más cerca, o sea, más estás viendo lo que pasó en el principio del universo. Tú cuando miras el Sol, lo que estás viendo es lo que pasó hace 8 minutos en el Sol, no lo que está pasando ahora en el Sol. Lo que está pasando ahora en el Sol lo verás dentro de 8 minutos, porque es el tiempo que tarda ese fotón en llegar hasta tu retina, ¿de acuerdo? Cuando tú estás mirando por el telescopio a la estrella más cercana, estás mirando lo que está pasando, lo que pasó hace 4 años, Entiendo. no lo que pasa ahora. Lo que miras cuando tú miras a las estrellas más lejanas, a las galaxias más lejanas, ¿de acuerdo? Estás viendo lo que pasó hace 13.000 millones de años, porque eres capaz de ver galaxias muy lejanas, ¿vale? Y por eso eres capaz más o menos de entender qué es lo que pasó al inicio del universo, ¿vale? Pero no eres capaz de ver antes de ese inicio. No hay nada que sea observable. Tú eres capaz de tomar deducciones en base a lo que ves, a lo que observas o a lo que sientes, ¿de acuerdo? Se siente, por ejemplo, la atracción de otros planetas, de tal, atracciones gravitatorias, atracciones entre galaxias, de cúmulos de galaxias, de supercúmulos estelares, etcétera. Pero claro, porque ya existen, pero no eres capaz de entender lo que no existe o lo que ha existido y ya no está. Entonces, por eso te decía que no hay ninguna evidencia científica de que seas capaz de entender qué es lo que pasó antes del universo, del Big Bang, de alguna manera. Y también te diría que tenemos suficiente con intentar entender cómo funciona nuestra galaxia en nuestro tiempo, como para preocuparnos de otras cosas, que también estaría muy bien saberlo, ¿eh? Pero te diría que yo creo que los grandes retos no es tanto saber qué es lo que pasó antes, ¿vale? Yo creo que te diría que grandes retos, por ejemplo, serían entender qué es la energía y la materia oscura. Yo creo que eso es súper importante, pues define un gran porcentaje de lo que hay en el universo que no somos capaces de entender. Estaría muy interesante saber si hay más vida en el universo, ¿vale? Por curiosidad, porque nunca podremos llegar a ella, pero al menos por saber que existe. Es decir, imagínate que somos capaces de descubrir que hay vida en Alpha Centauri, en uno de los planetas que se ha descubierto que orbitan alrededor de Alpha Centauri. Pues muy bien, nunca vas a ser capaz de llegar. Entonces muy probablemente nunca te puedas comunicar tampoco con ellos, ¿vale? Pero al menos sabrás que a lo mejor puedes llegar a deducir que hay vida en otros planetas. Puede ser, ojalá, ¿eh? Hay toda una ciencia que lo está intentando investigar y que está intentando utilizar marcadores que les ayuden a decir, cuidado, que aquí se produce mucho CO2, por ejemplo, no sé, en este planeta. Eso podría ser causa de vida. De ahí a verlo directamente el alienígena, muy probablemente nunca pase en la historia de la humanidad. Muy probablemente, nunca digas nunca jamás, pero parece muy improbable. Porque, Dani, disculpa que te interrumpa, sobre la vida en el universo y la exploración espacial, bajo tu punto de vista, es una opinión personal, ¿tú crees que estamos solos en el universo? Vale, te voy a intentar responder. O sea, lo que yo creo es a veces que sí, a veces que no. ¿Por qué? Sí. Mira, una de las preguntas que se hacían los científicos en los años 60, químicos y físicos, etcétera, era cuán difícil era crear vida. Nosotros conocemos la vida tal y como la conocemos nosotros. ¿De acuerdo? Que es una vida basada en agua, basada en una serie de elementos químicos, ¿de acuerdo? Que no son muchos, sinceramente, ¿de acuerdo? Que es el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fosfato. Hay unos elementos que no pueden no estar en lo que nosotros entendemos como vida, ¿vale? Dentro de toda la tabla periódica de los elementos. Entonces,
para poder crear la vida que nosotros conocemos, que parece bastante más universal de lo que parece, es decir, lo que nos da la sensación es que tampoco hay muchas posibilidades de hacer vida basada en otros elementos químicos, asumiendo que estos son los elementos químicos con los que poder hacer vida, se hicieron unos experimentos científicos para ver cómo poder crear aminoácidos. Aminoácidos es una de las piezas Lego necesarias para poder hacer vida, ¿vale? Una de las principales, la que está. Los aminoácidos son los que están presentes en el ADN, ¿vale? Entonces, si eres capaz de crear las piezas Lego del ADN, pues dices, pues es el primer paso para crear el ADN, por decirte algo, ¿de acuerdo? Entonces, se hizo el experimento de poner pues, una serie de elementos que estaban pues, en la Tierra, pues el carbono, el oxígeno, el no sé cuántos, y después condiciones originales de la Tierra, que era mucha presión, muchos rayos, ¿de acuerdo? Rayos, porque había pues, muchas tormentas, y esos rayos sí que servían un poco para desencadenar reacciones químicas. Y sí que se descubrió que a partir de ahí eras capaz de crear algunos aminoácidos básicos, con lo cual dices, hombre, no parece improbable que con los elementos que había en la Tierra, cuando se creó, con el agua, con el oxígeno, con el carbono, con el nitrato, con el tal y con el cual, y con tormentas, o sea, con muchos rayos, fuese capaz de generar esos bloques de Lego que se necesitan para hacer la vida. Vale. Pero también parece muy improbable, parece muchas cantidades, porque vale, tienes los bloques de Lego. Ahora, ¿cómo se hacen para juntarse y crearte un ADN, todos estos bloques de Lego? Dices, hombre, de ahí, de una cosa a otra, hay un paso no gigante, lo siguiente, ¿no? Ahí es donde mucha gente dice, es que sin intervención divina esto no podía haber sido. Si no es porque ha venido de un cometa, es que no habría... Son especulaciones todo, lógicamente. Entonces, dices, es muy poco probable, tal y como lo conocemos, el poder generar vida. Las condiciones para generarla requieren que estés en un planeta, que un planeta esté a una cierta distancia del Sol. Si está más cerca se quema, si está más lejos se hiela, y con todo helado no pueden haber reacciones químicas, con lo cual tiene que estar a una distancia. No puede ser un planeta muy grande, tampoco puede ser muy pequeño. La estrella no puede ser muy grande, ¿de acuerdo? Porque entonces muere muy rápido y no le da tiempo. Tiene que ser una estrella pequeña. No es intuitivo, pero las estrellas cuanto más pequeñas son, más duran. El Sol es una estrella pequeña comparada con otras estrellas, ¿de acuerdo? Y por eso dura tanto. Estamos en la mitad de la vida de nuestra estrella. Entonces, dices, ostras, son muchas las condiciones que parecen haber. Ahora dices, hasta, no sé, hace 50 años, 40 años, pues decías, pues ¿habrán más planetas en el universo? ¿O somos nosotros, este sistema solar, el único sistema solar, el único sistema planetario que existe alrededor de una estrella? Y no se sabía. Pero gracias a la astronomía y la astrobiología, se lograron descubrir otros planetas. Nunca se ha visto ningún planeta, pero se saben que están. ¿Cómo se saben que están? Pues porque ves que la estrella, ahora, como tienes telescopios pues muy potentes, las estrellas, ves que se mueve un poquito, como que oscila un poco de un lado para otro. Y eso, las leyes de Kepler te dicen, si hay algo que está oscilando, significa que hay algo que no estás viendo que está dando vueltas a esa estrella. ¿Vale? Por eso la está haciendo moverte de un lado para otro. Nosotros ejercemos una fuerza, ¿vale?, muy pequeña en el Sol. Entonces, el Sol visto desde fuera, verías que el Sol, pues, varía un poco, porque está la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Y el resto de planetas, pues, también. Entonces, ahora ya tienes la capacidad computacional para, en base a esas microoscilaciones de las estrellas que tú estás viendo muy lejos, definir cuántos planetas hay, a qué distancia están y qué masa tienen, que es muy fuerte, ¿vale? Y eso lo ves simplemente viendo cómo una estrella se está moviendo ahí muy poquito, tal. La tienes que estar observando durante años. Entonces hay telescopios que lo que hacen es que hacen fotos de las estrellas cada cierto tiempo y vuelven a hacer fotos al cabo de un mes y de 2 meses y de 3 meses, y después aquí en la Tierra, pues con los ordenadores se va computando todo eso y dicen, pues mira, todas tienen un pequeño tintineo, y así se ha descubierto que hay muchos planetas. Otra manera de descubrir planetas, que es muy interesante, se llaman los tránsitos, ¿vale? Los tránsitos, ¿qué significa? Si tienes la suerte de que tú cuando miras a la estrella, justamente el planeta está en el mismo plano que la estrella y tú, es decir, pasa justo por delante, al pasar por delante se hace como un mini eclipse, ¿vale? Claro, porque pasa, el planeta de esa estrella pasa
por delante de la estrella, ¿vale? No lo tapa completamente, pero de repente cuando tú estás mirando esa estrella dices, ostras, la estrella tiene menos brillo y de repente muestra otros elementos, porque tienes maneras de, en base a la luz, decir, esa estrella está hecha de esos elementos y de repente te vienen como otros elementos y ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que está pasando un planeta por delante de esa estrella, ¿vale? Que está orbitando en esa estrella. Entonces dices, pues ya puedes ver además las composiciones de los planetas. Y dices, pues mira, en ese planeta hay carbono, hay no sé qué, hay no sé cuántos. Ya eres capaz de ver el número de planetas que tiene cada estrella, las distancias a las que están, los tamaños que tienen, y si tienes suerte y pasa justo por delante tuyo, además puedes saber la composición. Ya puedes saber bastantes cosas. No puedes verlo aún, pero puedes deducir muchas cosas que están pasando allá. Entonces, todo esto, lo que nos hemos descubierto, para que te hagas una idea, hasta ahora unos 5.000 planetas, ¿vale? Que existen, ¿vale? Y que van dando vueltas por alrededor de las estrellas. Normalmente los planetas que hemos descubierto son planetas muy grandes, son los que son más fáciles de descubrir porque son los que afectan más a las estrellas. Y ya estamos afinando más nuestra manera de observar y somos capaces de descubrir planetas que ya son similares a la Tierra. Y ahí estamos ahora mismo. Es donde estamos. Pero ya se sabe que todas las estrellas tienen planetas. Y como hay tantas estrellas, que te he dicho que hay más estrellas que granos de arena en la Tierra, dices, vale que es muy poco probable. Pero de cada, no sé, por decirte algo, y me lo estoy inventando, de cada vez que coges un grapat de sorra, ¿no? Una maraza de sorra, de arena de la playa, dices, hombre, pues a lo mejor uno de esos granos de arena sí que está a esa distancia, tiene ese tamaño y está en una estrella que es justo el tipo de estrella que puede permitir tener vida, ¿no? Y hombre, y hay muchos puñados de arena en la Tierra y muchas probabilidades, ¿no? Muchas probabilidades, sí. Sí, probabilidades. Entonces, sí. Yo creo que es factible que haya vida. Ahora, que haya vida a que haya conciencia, va otro paso muy importante. Sí. De eso, Dani, vamos a hablar en la segunda parte, si te parece, de cosas muy apasionantes. Me parece perfecto. Mira, me ha venido un poco a la mente, cuando has hablado de los rayos y tal, los rayos de Frankenstein, ¿no? Como activador. ¿Te acuerdas del También, pues sí, señor. Es como una la energía, ¿no? Como activadora. Sí. Y se hablaba mucho de los aminoácidos para generar vida en este libro, ¿no? En el libro de Frankenstein, ¿no? Yo me voy a quedar, Daniel Casanova, hemos llegado al final de esta primera parte apasionante sobre un tema, una frase que has dicho, ¿no? Y es que ¿qué había antes del origen del universo? ¿No? ¿Qué había antes? ¿No? Y tú has comentado, es que quizá no es tan importante, ¿no? Quizá no es tan importante y es más importante todo lo que nos viene ahora en el presente y en el futuro respecto a la astrofísica. Daniel Casanova, muchísimas gracias. Nos vemos muchísimas gracias por esta primera parte apasionante sobre la astrofísica. Nos vamos a ver en la segunda parte. No os lo perdáis, os lo digo aquí, pero vamos a seguir hablando de esta posible vida en los planetas y de otros temas muy interesantes. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Venga, hasta pronto. Our fate is yet to be written.